Ya, para finalizar. Ya, Industria 4.0 y futuro de la automatización. Todo lo que hemos visto en el curso se refiere a industria, digamos, 3.0, la tercera revolución industrial, como ya lo habíamos visto al comienzo. Un repaso rápido de lo que dijimos al comienzo del curso. Han sido 4 revoluciones industriales, la que nosotros estamos analizando ahora, y la que estamos viviendo todavía, es la 3.0. Cada una correspondía a una tecnología, sobre todo una tecnología que administraba energía, ¿no? Entonces, la primera es la máquina de vapor, la segunda fue por el motor eléctrico, la tercera fue por la computación, los PLCs, y la cuarta está por verse. Y ahorita vamos a ver cuál es la tendencia de lo que se piensa que va a ser la cuarta revolución industrial. Entonces, como decía, motor de vapor, todos serían sistemas de control, si existía, en lo que respecta a nosotros, en la automatización, y cada uno por su tecnología, ¿no? La mecánica, la eléctrica y la electrónica. Cada uno tenía sus personajes también. Habíamos visto que la industria 3.0 había permitido que pasemos de esto en automatización, ojo, de esto mediante la reducción de los circuitos integrados, la reducción de los circuitos integrados, al igual que con las radios, de estos dispositivos grandes para automatización a los PLCs, que son los que se utilizan, el caballito de batalla de esa industria. Y habíamos visto también cómo se organizaba eso en la empresa, ¿no? Desde las distintas redes y cómo eso constituye una pirámide de automatización, que es la que hemos estado usando como estructura para nuestro curso. Entonces, todo lo que hemos visto. Ahora, ¿cuál es la industria 4.0? O sea, ¿qué viene? ¿Qué viene después de estos 3 señores, de estas 3 tecnologías a lo largo de 3 siglos? ¿Ya? La industria 4.0 hace énfasis en la tecnología y la lleva, digamos, a un nivel totalmente nuevo, basado en unas tecnologías hasta ahora, en unas tecnologías novedosas, no son nuevas precisamente, pero son novedosas, que se dan a llamar Internet de las Cosas. ¿Ya? Muchas veces este término, Industria 4.0 e Internet de las Cosas, son intercambiables. ¿Ya? E Internet de las Cosas no solo se circunscribe al parámetro industrial. Por ejemplo, ustedes ya pueden ver eso. En AliExpress pueden buscar y encontrar unos sistemas y pueden comprarlos muy económicamente, pueden comprarlos para automatizar los rollers, las cortinas de sus casas, ¿no? Entonces vienen incluso con control remoto, pueden utilizarlo desde el celular, y ustedes pueden abrir o cerrar la cortina de sus casas con ese sistema. Eso es Internet de las Cosas, ¿no? Es permitir que las cosas con las que uno cohabita, ¿no? Las persianas, la cocina, la refrigeradora, se conecten a Internet, ¿ya? Y eso permite una serie de funcionalidades que antes no se conocían. Ustedes pueden monitorear, subir y bajar las persianas de su casa desde el trabajo, no solo desde el trabajo. Si están viajando en el extranjero, pueden subir y bajar, si se les da la gana, las persianas de sus casas, ¿no? Entonces, ese es el concepto más básico de Internet de las Cosas. Es un concepto mucho más amplio, pero para entenderlo rápidamente, a eso se refiere. Ahora, cuando esas cosas que conectas son cosas que están dentro de una planta industrial, ya tienes lo que se da en llamar la industria 4.0, ya basada en el IoT. Ahora, ojo, cuando se habla de industria 4.0, aunque los términos coloquialmente son intercambiables, no están así. Hay muchas más tecnologías que están influyendo en la industria y que puede ser que lleven a una revolución industrial. Ahí hay opiniones, ¿no? Para algunos el Internet de las Cosas es la que va a llevar a la revolución industrial y se concentra en el Internet de las Cosas. Para otras personas no es la IoT, es la inteligencia artificial, vamos a ver eso también. En mi opinión, para mí no va a ser ninguna de esas dos, quizás un poco más de inteligencia artificial, pero probablemente sea la biotecnología la que lleve a una nueva revolución industrial. Son opiniones particulares. Yo le estoy dando un panorama general. ¿Qué te permite, tal como está definida ahora, la industria 4.0? Mejor colaboración entre personas, porque todo está más integrado. Ojo acá, en la diapositiva tengo un resumen, abajo a encontrar más información. ¿Ya? Ambas tienen que tenerlas en cuenta. Mejor colaboración entre personas. El enfoque de la industria 4.0 es más integral que antes. Es decir, se va a trabajar mucho más cerca, interrelacionado,
entre, por ejemplo, el gerente de producción y los técnicos, entre los técnicos y el contador. Va a haber una mucha mayor interrelación. Lo que ha pasado con Internet, todos estamos más interrelacionados y más conectados. Empodera a los dueños de las empresas para poder controlar y comprender mejor cada aspecto de su operación. Como hemos visto, eso ya se daba antes, eso ya se daba con el ERP, que como saben viene desde los 60 del siglo pasado. Pero esto lo magnifica. Aumenta la productividad, mejora los procesos, impulsa el crecimiento. Eso es normal para cualquier revolución industrial y para cualquier tecnología que se implemente en industria. No hay ninguna tecnología que implementes en industria que no sirva para hacer esto. Sería absurdo. Si no aumenta la productividad, mejora los procesos, impulsa el crecimiento, ¿para qué la implementarías en industria? Ahora, conceptos rápidos. El que les dije, IoT, conexión entre objetos físicos y sensores o máquinas en Internet. Y cuando se aplica a la industria, se le da el nombre de IIoT, ¿no? Internet Industrial de las Cosas, cuando se relaciona con la manufactura. Otros dos conceptos importantes, está medio claro. Big Data. Voy a borrar la imagen de fondo para que se note mejor. Big Data, ¿ya? Y cuando ustedes escuchan hablar de Big Data, comprende grandes conjuntos de datos que pueden recopilarse, almacenarse, organizarse para revelar patrones, tendencias, asociaciones y oportunidades. Obviamente es un concepto que no solo corresponde a la industria. Por ejemplo, todos ustedes tienen muy probablemente, su celular con su Google Maps, y ahí pueden ustedes tranquilamente ver las rutas. O sea, quiero ir a tal lugar y a tal lugar. Probablemente ya lo están usando generalmente. Toda esa información, ¿ya? La tiene Google, ¿ya? Toda esa información de todas las personas de Arequipa, de todas las personas del mundo, la tiene Google. Es tanta información, gigas y gigas y gigas y gigas de información, terabytes de información, ¿ya? Es tanta información que por eso se le llama Big Data. Mucha información, tiene que ser niveles increíbles de información, muy, 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 muy grandes, y lo que te permite procesar esa información es revelar patrones. Entonces tú puedes decir, ya, todas las personas de entre 45 y 55 años por alguna razón se reúnen en tal lugar en Arequipa. No sabes por qué, pero el Big Data cuando lo analizas te revela eso. ¿Ya? Eso es un patrón. Averiguas y es por alguna razón en particular. A esa edad les gusta ir a tal parque, a esa edad les gusta ir a tal centro comercial. Y eso revela tendencias, asociaciones y oportunidades. A eso se le llama Big Data. Ese mismo Big Data se puede aplicar a la industria. Imagínense que tienen una planta, son la empresa Siemens. La empresa Siemens vende sistemas de automatización específicos para la industria cervecera, la especialidad de los alemanes, la cerveza, ¿ya? Y la vende a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, Cervesura acá en Arequipa tiene ese sistema, es Brew Data creo que se llama, ¿ya? Y ellos pueden recopilar esa información y almacenarla, y tienen esa información recopilada no solo de la cervecería de Arequipa, sino de todas las cervecerías del mundo donde tienen instalados ese mismo sistema. Y de ahí pueden sacar patrones. Y pueden sacar patrones, pueden ser muy interesantes. No sé, de todas las empresas que tenemos, las empresas que producen el tipo de cerveza lager, ya tienen, no sé, mejores ventas en tales fechas, en determinados países. No, entonces, esa información, ese Big Data que se obtiene gracias a la automatización, puede ser utilizado. ¿Ya? Y es un componente importante, un concepto importante dentro de lo que es Industria 4.0. Otro concepto importante que, como les dije, es el que, en mi opinión, va a ser más importante que el Internet de las Cosas, es la inteligencia artificial. ¿Ya? Es usar programas que aprenden solos, son programas de inteligencia artificial, ¿ya? Que te permiten buscar ese tipo de patrones, que antes eran solo cuestión de los seres humanos, y ya podemos programar máquinas para que hagan, al menos en parte, ciertos tipos de ese proceso, lo que se llama inteligencia artificial. Obviamente tampoco es solo de la industria. Entonces, ¿dónde pueden encontrar inteligencia artificial en el mundo real? Ya seguro han interactuado con bots ustedes. Cuando ustedes llaman a una empresa para servicio técnico, muchas veces ese chat que encuentran no están hablando con otro ser humano, están hablando con una inteligencia artificial, con un bot que les permite, que ha sido entrenado para actuar como un ser humano y resolver sus preguntas.
¿no? Entonces ya pueden hacer eso. O el más común de todos, el más popular, el Alexa de Amazon, ¿no? O el Cortana de Windows, ¿no? Algunos tienen estos parlantes con el Google OK. Google OK. Y le pueden hablar a esa persona, a ese bot, y ese bot les va a responder. Eso es inteligencia artificial. Cuando esa inteligencia artificial se traslada a la empresa, entonces ustedes pueden, esa es una parte, y creo muy importante, de la industria 4.0. Entonces, por ejemplo, pueden imaginarse que va a haber bots de inteligencia artificial, ya que les permitan hacer mantenimientos, ¿no? O sea, que les indiquen a los operadores qué mantenimiento tienen que hacer, ¿no? Que hagan programas de mantenimiento ellas solas para una especificación normal. Esas son las capacidades que van a entrar a la industria 4.0. Unas menos conocidas, pero son conceptos que tienen que tener. M2M, máquina a máquina, que significa simplemente la comunicación entre máquina y máquina, separadas a través de redes inalámbricas o cableadas. Tú ya no tienes que preocuparte de esa parte. Digitalización, que en realidad es un concepto activo que se refiere al proceso de recolectar y convertir tipos de información en formato digital, que ya casi no hay información que no esté en formato digital, pero puede ser que no la encuentren. Cuando una fábrica utiliza alguna de esas tecnologías, se le llama fábrica inteligente. Y algo relacionado con la inteligencia artificial es que las computadoras ahora pueden aprender. Así como antes, en el ejemplo que les daba del P&D, ¿se acuerdan? Que teníamos que hacer que una máquina haga lo que un operador humano, en ese caso les había dicho un timonel de un portaaviones, hacía. Ya el timonel había aprendido durante 10 años a manejar ese portaaviones y la máquina podía hacerlo. Lo mismo pasa ahora, ¿no? En tareas más complejas que esa, que hay personas que demoran en aprender a hacer algo muy bien, las máquinas pueden hacer ese aprendizaje. Como ven, hasta ahora todos estamos viendo de reemplazar a personas en la máquina. Ahora, otro concepto, computación en la nube, no es muy complicado, es subir toda la información que tienes al Internet, para que estén servidores que pueden procesar la información. A toda esa información que está en algún punto en Internet que no conoces, no está en tu disco duro, no está en un lugar específico, está por ejemplo en el Google Drive, por ejemplo, Google Drive que ustedes usan, los videos que yo les cuelgo están en la nube. A eso se llama computación en la nube, ¿no? Cuando yo proceso esos videos en Internet, ¿ya? Cuando yo los subo, esos videos son procesados en Internet, no los proceso en mi máquina. Hay una máquina en algún lugar del mundo que pertenece a YouTube, donde se procesa esa información. Ya, se llama computación en la nube. No solo almacenaje en la nube, sino computación en la nube. Los cálculos matemáticos los hacen computadoras que están en algún lugar remoto que nunca las vas a saber dónde están. El otro es procesamiento de datos en tiempo real. Eso tampoco es nada nuevo. ¿Qué significa? Que los datos son procesados instantáneamente. Otros dos conceptos, ecosistema, que es un concepto muy genérico, pero que en términos de industria 4.0 se refiere a todos los sistemas que están conectados e interactuando entre ellos. Es otra manera de decir ERP, ¿no? Ecosistema o ERP, ecosistema industrial o ERP, es básicamente lo mismo. Otro concepto que van a encontrar, que estos conceptos que en realidad son simples, pero les dan nombres rimbombantes, es sistemas ciberfísicos, ya que es el entorno de manufactura generado por Industria 4.0 que te permite recolección, análisis y transparencia de datos. Entonces, son conceptos que ya existían antes, pero les dan nuevos nombres un poco más modernizados. ¿Qué aplicaciones tiene la Industria 4.0? Administrar y optimizar la cadena de suministro, el típico mantenimiento analítico y predictivo, y seguimiento y optimización de activos. ¿Qué permite? Ser más competitivo, una es más atractivo para una fuerza de trabajo más joven. Tu empresa puede ser más atractiva para una empresa de trabajo más joven si implementa la industria 4.0. Su equipo se vuelve más colaborativo, ya no son áreas trabajando independientemente, van a trabajar entre ellas. Eso es una ventaja que se ha encontrado, es una ventaja interesante, por eso es una ventaja social que se ha encontrado a la industria 4.0. Permite abordar problemas potenciales antes que se conviertan en problemas graves. Esta es una gran ventaja de la inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial, el mayor resultado que se está obteniendo hasta ahora es de que puede predecir problemas. Y eso te permite ahorrar un montón de dinero. Y todo eso permite recortar los costos, mejorar los beneficios y fortalecer el crecimiento, que es el objetivo final. Ahora, ¿qué problemas pueden venir? Ya, uno es la ciberseguridad.
No sé si en algún punto les hablé de, creo que sí hice eso, de Stuxnet, que era un virus que le había entrado, que lo habían diseñado, nadie sabe si son los israelíes o los americanos, para atacar la automatización de las plantas de concentración de material nuclear en Irán. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les comenté que había llegado, lo habían esparcido en correos electrónicos, en WhatsApp, por allí? Y de alguna manera alguno de los ingenieros que trabajaban en esa fábrica lo había llevado en su USB porque había llevado su trabajo a la casa. Una vez que estaba en la planta nuclear, el virus detectó que estaba en esa planta nuclear y que ahí estaban los variadores de velocidad marca Siemens, que sabían que habían comprado los iraníes para esas plantas, y los volvió locos. Y así, ese fue un ataque, es muy famoso porque es el virus Stuxnet. Ya bien complicado. Hace una semana más o menos, creo que ha sido hace 5 días, volvió a pasar. ¿Ya? Y ha ocasionado un incendio. Ya pueden buscar esas noticias. 5 incidentes en 9 días y todo el mundo está sospechando de que es en realidad otro ataque de ese tipo. ¿No? Está por verse todavía. La otra vez identificaron eso. ¿Ya? Pero ese sí, por ejemplo, es una novedad, porque eso ha sido hace solo 5 días ese ataque. ¿No? Entonces ese es el problema con la ciberseguridad. Cuando tienes esta industria 4.0 vas a tener serios problemas de seguridad. Otro problema es el de soporte, ya que va relacionado con el siguiente, que es recursos y personal capacitado. Como siempre, una tecnología nueva implica que pocos son los participantes en esa tecnología al comienzo, y también poco a poco empieza a haber un montón de fabricantes, ¿no? Como es una tecnología novedosa, mucha gente se va a meter a ese tema. Si tú le compras a una empresa nueva, digamos, porque todas son nuevas en este momento, instalas los equipos de esa empresa, no sabes si esa empresa va a durar mucho. La mayor parte de las empresas fracasan en los primeros años. Después acabar con un sistema que nadie le va a dar soporte porque esa empresa ya quebró. Entonces es un desafío a tomar en cuenta. Recursos y personal capacitado. ¿Cuánta gente ahora conoce y domina el tema IoT? ¿Es una tecnología nueva? No hay mucha gente que puedas encontrar que pueda trabajar en eso. Ahora, otro es la información decisiva, es decir, la información que vas a recopilar, ¿te va a servir para tomar decisiones o no? Y eso es importante para decidir si pones esa empresa. Si la información que recopilas, ya que te cuesta recopilarla, que va a haber un costo en recopilar, no te sirve de nada, no tienes por qué ponerla. Es muy importante que dentro de tu planta, cuando haces esta instalación, sepas cuál es la información que quieres obtener de esa planta y estés seguro de que esa inversión que vas a hacer en Industria 4.0 valga la pena para poder tomar buenas decisiones. Y una última es la aceptación social y el reemplazo de empleos. Eso ha pasado en todas las revoluciones industriales anteriores. ¿Ya? Es más, es recontra antiguo. ¿Ya? Por ejemplo, es el miedo a ser reemplazado por las máquinas. Es tan antiguo que este gráfico, esta foto que ven, ¿se ve la foto que estoy mostrando? Es una ruina, es Chan Chan. ¿Ya? Y en esta foto, interesantemente, hay una historia, ¿ya? Que se llama la rebelión de los utensilios. ¿Ya? Es como un cómic, digamos. Y ahí en ese cómic se narra la historia de cómo los cuchillos, las sartenes, los potes de cerámica se rebelan contra los seres humanos. Como una rebelión física. Y ojo que es Chan Chan, o sea, eso es hace, si me acuerdo, son 2500, 2700 años, ¿no? Que la gente ya tenía miedo de sus utensilios. Como les digo, eso es bastante común. ¿Ya? La palabra sabotaje es una cosa que viene de estos zapatos de madera antiguos. ¿Ya? Cuando fue la primera revolución industrial, la revolución industrial que hemos estudiado, la revolución industrial de James Watt, de la máquina de vapor, ¿ya? La gente tenía miedo que se iban a quedar sin trabajo, muchos lo hicieron, pero fueron obviamente reposicionados. Eso siempre ha pasado. ¿Ya? Pero este tipo de zapato era el zapato de los pobres en esa época, de la clase obrera, ¿ya? Porque no tenían los zapatos de cuero como los que disfrutamos todo el mundo hoy, eran muy caros. Entonces la gente humilde usaba zapatos de madera, los trabajadores de las empresas usaban trabajos de madera. Y ante el miedo de perder el trabajo,
ponían estos zapatos de madera en los engranes de las máquinas de vapor de James Watt, ya para destruirlas. ¿Ya? Y por eso en Francia, que a este tipo de zapatos les llaman sabot, ¿ya? Usaron el término para esa acción, sabotage, ¿no? Y por eso viene la palabra que nosotros conocemos como sabotaje. De ahí viene. Es el miedo a perder el empleo por eso. Eso va a ser algo que va a pasar ahora, ya está pasando. Hay mucha gente que en estas nuevas circunstancias piensan que puede llegar a pasar, van a perder los empleos. Pero para estar tranquilos es que en todas las circunstancias anteriores, todas las revoluciones industriales anteriores, el crecimiento económico originado por estas revoluciones industriales, que siempre lo ha habido, siempre ha habido una explosión económica después de esa implementación de esas tecnologías, ha permitido que esos empleos sean rápidamente repuestos. Es un tipo de miedo que va a existir, se tiene que manejar. Entonces, por ejemplo, si una empresa va a instalar Industria 4.0, probablemente tenga problemas con sus sindicatos, con sus trabajadores, ¿no? Pero son desafíos que se tienen que afrontar para la implementación de esta revolución industrial. Entonces, esta era solo una última exposición antes del final. Y hasta allí esta parte. ¿Alguna consulta antes? Consulta sobre todo del tema de exposición. ¿Han tenido alguna duda? Recuerden que la sesión del 14 va a ser, las 2 horas van a ser de exposición.